Poco a poco estoy despejando toda la zona. Mi idea es dejar el cuadro desnudo para poder pintarlo con facilidad y más cómodamente. Ahora, el otro tema es que el depósito del líquido de freno está muy mal, está para cambiar. Si yo le paso la uña saltan pedazos de plástico. No, y esto está por arruinarse andando en cualquier momento. Prefiero cambiarlo ahora y no exponerme a un peligro, porque esto pierde presión y no funcionan los frenos. Así que bueno, esto ya hay que tirar, hay que reemplazar, a ver si encuentro alguno similar. Visualizando los barrales a simple vista parecen estar muy bien, amortiguan perfectamente, ofrecen mucha resistencia. Lo único que voy a hacer ahora es limpiarlos por arriba, simplemente un poco de agua con jabón y después una pequeña pasada de WD-40 para que entre más fácilmente en los pasadores. Los limpié y los pulí. Estaban un poco sucios realmente, no tenían gran cosa que hacer, pero bueno, los pulí y quedaron espectacular. Estuve gran parte de la noche trabajando en la parte frontal de la moto, todo lo que se ve acá, reacondicionándola y limpiándola, puliéndola, así básicamente todo eso. Lo que voy a hacer ahora, por lo menos mínimamente, también acondicionar, hacerle un mantenimiento a fondo al caliper de freno. Hice una limpieza bastante superficial, nada más engrasé por donde se deslizan estos pistoncitos, no sé cómo se llaman. Así que yo creo que están bien, simplemente habría que cambiar esta pastilla de freno. La voy a volver a instalar en la moto, yo creo que para un mes más y ya lo cambio. Ya lo volví a colocar nada más para que no se pierda ni moleste por la mesa de trabajo. Ahora voy a salir a buscar un paquete que me llegó y tiene que ver con la moto. ¡Qué lindo! En realidad este guardabarro no va así, va un poco más para abajo, casi ahí a la altura del horquillón, para que se agarre por ahí. Entonces quedaría así. Lo que pasa es que si lo suelto se cae. También hay que levantarlo un poco. Ahora está demasiado al ras. Esto hay que levantarlo, no sé,
centímetro y medio, 2 centímetros. Habría que poner la cadena o algún tipo de manguera para darle ese espacio a la rueda y el guardabarro. El ancho que elegí es de 14 centímetros, esto, y 65 centímetros de largo. Acá está el sillín, a la sombra, de día. Para empezar a anclar el guardabarro en la parte de trasera y darle cierta separación de la rueda, voy a usar estos caños de tipo cristal transparentes para darles esa distancia que yo digo. Los voy a poner así, otro también por acá, y los voy a encintar para que queden con la circunferencia de la rueda. La cuestión ahora es, voy a tener que fabricar por acá un soporte parecido al de acá, pero más cerca del guardabarro, para que lo pueda agarrar más o menos por el centro. Así que voy a cortar un trozo de metal y lo voy a soldar desde este caño hasta el otro caño. Lo que hice ahora fue cortar una planchuela de estas y las voy a colocar acá. A modo de representación quedaría así. Le tengo que dar una soldadura a los dos lados para que quede completamente fijo. Luego encontrar el centro exacto para poner un ángulo y que ese ángulo vaya atornillado al guardabarro. Estoy viendo el soporte que hice, me parece que cometí un error. El ángulo va a ir sujetado acá por tornillos en la base y otros 2 tornillos en el guardabarro. Y el problema es que tiene que ser un poco más largo el ángulo, la base del ángulo. Entonces me quedé corto con esta zona, tengo que ampliarla. Y es una lástima cortar la soldadura y volver a empezar. Voy a tratar de hacerlo con todo puesto en la moto, una extensión soldada. Y ya está, o sea, no creo que sea muy difícil. Esta línea blanca representa la mitad, el centro exacto de esta pieza. Es en donde va a ir este ángulo. Había pifeado en no poner esta parte. Así que esta nueva que acabo de hacer, la voy a colocar acá, la voy a soldar y ya está. Va a poder apoyar mejor el ángulo que hice. Recién terminé de darle un poquito de mejor forma, matando las esquinas. Y quería decirles que la razón por la que lo calenté y lo golpeé en este extremo fue para darle un pequeñísimo doblez. Mejor les voy a mostrar en la moto para que se entienda. Ahora lo estoy poniendo al revés. Antes, si yo lo ponía acá, quedaba el ángulo en una de las caras muy rectas y no coincidía con la curvatura del guardabarro. Entonces, al darle unos golpecitos para hacerlo un poco más curvo, ahora encaja bien. Apoya casi en la totalidad de la superficie. Es pequeño, pero son detalles que pueden ayudar a que no haya un tironeo en el guardabarro. Ahí se puede apreciar muy poquita curvatura. ¿Pueden creer que yo acabo de hacer esa soldadura? Espectacular. Ahora tengo que pasar la moladora o la lima, no sé. Pero qué orgullo. También tengo que seguir soldando abajo, pero para eso voy a tener que sacar el horquillón. Ya soldé del otro lado. Miren esto. Casi.
¡Ah, espectacular! Re orgulloso era ahora que sabía soldar. Algo que me estaba olvidando de explicar y me parece importante es que esas 3 perforaciones de acá no solamente son para que esté bien agarrado, sino que también me sirve para poder desplazar el guardabarro una vez que esté todo atornillado para atrás. ¿Y por qué quiero hacer eso? Porque en todas las motos, por lo menos las que funcionan con cadena, tienen un tensor, que es este. Cuando la cadena va estirándose, hay que ajustar esto para que lleve la rueda hacia atrás y la cadena vuelva a tener una tensión normal. Lo que pasa cuando se hace eso es que la rueda se desplaza y en este caso, como tiene un guardabarro fijo al horquillón, va a quedarse en la misma posición, haciendo que seguramente acá empiece a separarse demasiado y quede feo. Entonces con esto yo soluciono eso. Cuando la rueda se empieza a desplazar hacia atrás para estirar la cadena, supongamos que el guardabarro es este todavía, se podría desatornillar y acompañar la distancia que se separó la rueda del guardabarro. Pero estos solamente son, no sé, detalles que se me ocurrió a mí para que no pierda demasiado la estética. Y esto sería en un caso muy específico, o sea, ya cuando la cadena esté muy estirada, o sea, cuando esto ya esté casi sin verse. Entonces cuando llega al límite, voy a poder correr eso para que el guardabarro también se mueva a la misma distancia que se movió la rueda y no quede demasiada distancia entre la rueda y el guardabarro. Ahí va queriendo. Ahora voy a marcar para hacer las perforaciones al guardabarro, al igual que en esta base. Hay mucha separación. Eso me preocupaba un poco, que los tornillos queden cerca de la rueda, pero no, nada que ver, quedan bastante lejos, eso está muy bien. Por supuesto, falta todavía los famosos soportes que tanto menciono por acá. Tengo que pensar bien cómo hacerlo, hay muchos ejemplos en internet, así que no creo tener dificultades para que se me ocurra algo. La separación es de un dedo meñique. Ahí me está rozando un nudillo. Nuevo día, ya tengo recargadas las pilas. Hice algunas cositas antes de empezar a grabar. Primero volví a sacar el guardabarro para fabricarle en la zona interna de donde se agarra una especie de arandela rectangular. Es para que al apretar la pieza se presione uniformemente por toda la zona. Ahora el guardabarro está bien anclado, bien sujeto, todavía falta un bulón pero no hace falta colocarlo. Ahora voy a perforar la otra parte del guardabarro y enseguida les explico por qué. Estos orificios que hice
pretendo pasar a través de ellos un tornillo, un bulón como este. De hecho lo voy a colocar. Necesito encontrar algún tipo de buje o caño que se meta dentro de la rosca. A ese buje le voy a soldar la varilla que va a ir anclado al horquillón. Sería acá. Pero para eso estuve buscando por el taller hace un rato y me encontré con algo que me va a ser de mucha utilidad. Y miren nada más, qué lindo hallazgo. Este es el bulón hueco que agarra las varillas roscadas que sostienen todo el cilindro. Tampoco sé cómo se llama. ¿Y qué pasa con eso? Que es hueco, entonces lo voy a poder usar con los tornillos que acabo de comprar para usarlos con el guardabarro. No es como que se pueda enroscar adentro, pero queda sin juego adentro. No tiene nada de juego. De hecho, si lo giro para enroscarlo, se enrosca. A lo último, se ve que a lo último de este tornillo empieza a achicarse el diámetro. Lo importante es que entra y no se mueve para nada. Eso está muy bueno. Así que lo voy a usar como buje. Solamente voy a cortarlo por acá y ahí voy a ir desgastando si es que necesito achicar el largo. De este lado se ve que no está hueco porque todavía me falta gastarlo. Poniendo el calímetro acá adentro hace tope y así se puede ver cuánto le falta. Le falta milímetros para que se empiece a ver el hueco. Entonces, este buje que acabamos de fabricar iría por dentro, por fuera, perdón, del bulón. Entra tan justo que es mejor enroscarlo, porque tiene una rosca, como había dicho, en la parte interior. Y también para agarrar el buje, la tuerca. Este buje va a ir soldado a esta varilla. Esta varilla que todavía tengo que cortar porque es muy larga. Encaja perfecto, un poco a presión pero muy bien. Esto iría atornillado acá y me falta ahora doblarlo. Tengo que hacerle un doblez por acá para que se ponga así recto y atornillar en esta base. Por eso dejé mucho largo, porque si ven así sobresale mucho. Siempre hay que hacer eso. Es muy malo quedarse corto porque hay que volver a empezar. Lo que primero voy a hacer entonces es doblar, volver para acá, presentar y si falta doblar otra vez y así sucesivamente hasta que tome la forma que yo quiero y recién ahí cuando encaje todo en su lugar cortar los sobrantes. Me está gustando, está muy bueno. Así quedó. Antes doblé un poco más acá, más atrasado y quedaba muy saltón, muy por fuera de la rueda y lo corregí. Es así esto, es prensar la pieza, doblar un poco, venir a presentar, que no te convenza, volver a enderezarlo, doblar nuevamente, es así estas cosas. También le hice acá un pequeñísimo doblez, una curva, porque este soporte es muy recto, entonces quedaba
muy parado este brazo. Falta, por supuesto, embellecer todo este extremo. Lo voy a redondear, que quede lindo, y a ver, y ojalá me salga soldarlo, porque a esta pieza lo tengo que soldar al buje. Pero por el momento así quedó presentado. Voy a hacer exactamente lo mismo del otro lado, así que no va a hacer falta grabarlo. Listo. Listo no, falta un montón. Falta muchísimo. Tengo que masillar estos puntos de soldadura que hice. No le hice todo en la costura porque me estoy casi seguro de que se hubiera deformado mucho. Mucho más de lo que ya se deformó porque ya no apoya como antes. Pero está bien, ya lo voy a solucionar limando un poquitito la base. Pero mientras tanto ya lo apreté todos los tornillos. Quedó bien sólido, quedó muy bien, bien ajustado. Considerando que esto es chapa en realidad, no es tan fina, pero tampoco es una chapa muy gruesa. No siento flojo por ningún lado, por ningún anclaje, ningún tornillo. Le voy a poner el tanque, el sillín, lo voy a presentar con la moto más o menos armada. Que no tenga el guardabarro delantero y el faro, el foco delantero, le quita mucha presencia. Y el motor obviamente, pero pantallazo general está quedando muy bien. De lo que me estoy percatando ahora, me estaba olvidando, es que voy a tener que cortar un trozo de guardabarro para que pase la cadena, porque por acá rasparía. No es algo de esta moto, ni tampoco es un error mío. Pasan todas las motos, yo he visto muchos videos de cómo customizan, personalizan estas motos. Así que eso igualmente lo tengo que hacer una vez que tenga el motor puesto y con la cadena puesta para saber dónde cortar exactamente. Por el momento es todo en esta parte. En el próximo video voy a tratar ya de colocar todo el ramal eléctrico, el foco, empezar a masillar cosas para ya tenerlas preparadas para pintar. Y bueno, después veremos. Yo digo así un adelanto, pero termino haciendo otras cosas. Así que nos vemos la próxima.